Hola, ¿cómo estás? Un saludo cordial, un saludo enfático. Bienvenido, bienvenida a esta clase número 2 del curso de hipnosis desde el enfoque de la hipnosis ericksoniana, desde el enfoque del maravilloso, del genial Milton Erickson, que ya iremos develando no solo su vida, sino también su obra y sobre todo su legado en eso que muchos expertos han dado en llamar la maravilla o el arte de la palabra artísticamente vaga. Bien, ya vamos a introducirnos en esto. Te recuerdo que en la clase anterior habíamos visto una definición de hipnosis que a mí me parece bastante acertada, que es cuando hablábamos de un estado disociado que forma parte de la fisiología habitual del sistema nervioso central del ser humano. Habíamos visto la definición de lo que es el trance hipnótico, la sugestión hipnótica, y hoy quiero adentrarme en tres conceptos más que son esenciales para mí y que también nos adentremos ya en lo que a mí me gusta, en la experiencia de vivir, aunque sea de una manera acotada por ahora, porque iremos profundizando, pero meternos ya en el mundo de la ambigüedad, el mundo de la hipnosis ericksoniana. Bien, la palabra vaga, la palabra ambigua que permite permear los niveles conscientes de nuestra mente y adentrarse en esos niveles inconscientes. Vamos a ver ahora qué significa, vamos a hablar de dos niveles y de una definición. Vamos a hablar del nivel de sugestionabilidad, del nivel de hipnotizabilidad de las personas y vamos a hablar de qué es sugestión hipnótica y también de algo que se me estaba olvidando que es muy importante, que es qué significa inducción hipnótica, para que en estas dos primeras clases tengas además un acercamiento conceptual a la hipnosis. Vamos a hablar de qué significa niveles de sugestionabilidad. Los niveles de sugestionabilidad en un proceso hipnótico, en hipnosis, es la capacidad que tiene el cliente, como le llamamos desde el enfoque de la programación neurolingüística, no paciente sino cliente, es la capacidad del cliente de aceptar sin filtros, sin críticas, podríamos decir, las opciones que le entrega el hipnólogo o el comunicador durante este proceso. Vale decir que lograr qué tan capaz, o mejor dicho, medir qué tan capaz son las personas, o es la persona que está atravesando el proceso hipnótico, ¿sí?, de atravesar lo que se llama el factor crítico, vale decir, ese factor que nos hace entrar en diálogo interno y decir no creo en esto, no creo que funcione, no sé qué está pasando acá, y no se entrega al proceso, ¿sí? La capacidad que tienen las personas de aceptar el proceso sin críticas y sin filtros se llama nivel de sugestionabilidad. Luego hay otro concepto que es el nivel de hipnotizabilidad, una palabra un poco difícil de decir, pero básicamente hace referencia a la capacidad de la persona de entrar o no entrar en trance. Ya vimos que trance son todos esos marcadores neurofisiológicos que indican que la persona ha entrado en un estado de trance, ¿sí? Es todo lo que nuestro cuerpo y nuestra mente atraviesa cuando entramos en un proceso de trance. Y hoy vamos a hablar también de otros dos conceptos. Sugestión hipnótica, que es la frase que presenta el hipnólogo, en este caso, o el comunicador, como opción, como posibilidad a la persona. Y estas sugestiones hipnóticas pueden ser de comportamiento, de creencia, de identidad. De manera que cuando estás en trances, una vez terminada la sesión, sean consideradas y adoptadas a un nivel inconsciente por el cliente. Por ejemplo, en la clase anterior utilicé frases de sugestión post-hipnótica, de tranquilidad, de relajación, ¿sí? Y vamos a ver también el concepto de inducción hipnótica. La inducción hipnótica consiste en una serie de elementos, de técnicas, de recursos que el hipnólogo utiliza para que la persona entre en trance. Y eso tiene que ver no solo con las sugestiones, sino también con la calidad de esas sugestiones,
con determinado tipo de voz que se llama en general voz hipnótica, que tiene unas características que ya abordaremos, y sobre todo con estructuras lingüísticas que se entregan dentro del paquete de comunicación, dentro de la arquitectura de comunicación, determinadas estructuras que se llaman estructuras del modelo Milton o patrones del modelo Milton, que ya ahora mismo, de una manera experiencial, quiero que empieces a vivir. ¿Sí? Te voy a pedir que para este ejercicio adoptes una posición relajada, ¿sí? Una posición cómoda, y puedes elegir vivir esta experiencia con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como sea. Eso lo dejo a tu criterio, ¿sí? Como te sientas más cómodo. Si prefieres profundizar en la experiencia y eso te hace sentir cómodo, cómoda, relajado, relajado, pues recuéstate en una silla, recuéstate en una silla, allí donde estás, donde quieras, sí, lo que sí. Recuerda que un proceso de hipnosis no es dormirse, no tiene nada que ver. Eso lo vamos a abordar en la próxima clase. Te voy a hablar de una serie de mitos que existen con respecto a la hipnosis, entre ellos el creer que la hipnosis es entrar en una especie de sueño muy profundo del que a veces no puedes regresar, y nada que ver. Así que, y de hecho, nuestra parte consciente está siempre activa durante el proceso hipnótico, ¿sí? Recuerda que otra definición de hipnosis que me gusta, que es un estado de conciencia profundamente disociado de la realidad, pero asociado a un estímulo. Y para asociarnos a un estímulo determinado, necesitamos usar la conciencia. Que a veces la persona se duerme en el proceso, es verdad, porque puede estar cansada, ¿sí? Puede ser tarde en la noche, o simplemente la persona, ¿sí? Entra en un estado de trance tan profundo que termina durmiéndose, pero no el sueño no es un estado de trance, ¿ok? Entonces, relajado, relajada, y vamos a empezar este proceso. Incluso voy a, en esta parte voy a sacar mi cámara, voy a dejar una imagen allí para que haya la menor cantidad de distractores y puedas disfrutar del proceso. ¿Ok? Entonces, estás allí, estás sentado, sentada, allí donde estás, cómodamente, tus pies separados, tu espalda reclinada sobre tu asiento o recta si es que no hay un asiento que te dé soporte, que sería lo ideal. Estás sentado, sentada allí, donde estás, cómodamente, relajado, relajada, sintiéndote tranquilo, tranquila, pensando en esa persona, en ese amigo, en esa amiga, y sientes mucha curiosidad sobre aquella persona tan interesante. Los amigos son importantes, es lo que dicen la mayoría de las personas. Y mientras piensas en esa relación que tienes con esa persona, allí, solamente relajándote cada vez más, puedes recordar lo que necesitabas de él, de ella. Es importante recordar a las personas, recordar a los amigos, porque la gente ahora puede representar algo memorable para ti. Este es un estado muy apropiado. Y yo sé que tú sabes que quieres recordar y recordar para mejorar las cosas. Y estás escuchando y aprendiendo a recordar. Y todas las cosas que aprendes son, mientras te vas relajando,
más puedes recordar. Y estás curioso, curiosa de aprender. Y eso hará que las cosas sean más fáciles, más simples, más disfrutables. Algo muy importante para ti. Ahora estás sentado, sentada, tranquilamente, recordando. Vas viajando hacia el pasado, empezando ahora a percibir nuevos aprendizajes a un nivel inconsciente. Quizás dentro de unos momentos, o quizás luego, te darás cuenta de lo cómodo y seguro que te resulta imaginar a esa persona. Y en ese estado de relajación, de tranquilidad, cada vez más profundo, cada vez más agradable, no tienes más que seguir haciendo lo que estás haciendo. La gente puede acceder a estados portentosamente relajados y profundos mientras recuerda a esa persona que quiere recordar. Mi voz va contigo y puedes convertirte y pensar en lo que sea necesario, en lo que sea necesario. Y ahora ya puedes dejar que los recuerdos floten libremente en tu mente. Puedes permitir que esos recuerdos queden donde están mientras comienzas sintiéndote muy bien a regresar al aquí y a la hora y sintiéndote como te estás sintiendo, tranquilo, tranquila, relajado, relajada. Y a mi cuenta de 3 irás regresando al aquí y a la hora. 1, tomas conciencia de lo que te rodea. 2, tomas conciencia de tu cuerpo. Incluso puedes empezar a notar tu cuerpo. Y 3, abres tus ojos y regresas. Bien. ¿Qué te pareció? ¿Qué descubriste? ¿Qué te llamó la atención? Seguramente entraste en un estado de relajación, de tranquilidad, si es que seguiste las instrucciones, si permitiste que mi voz vaya contigo. Y si no, tranquilo, repito, todas las personas, por eso te hacía referencia a los niveles de sugestionabilidad de las personas. Hay personas que logran de manera más rápida, más precisa, recibir, dejar que permeen a su mente inconsciente las sugestiones del hipnólogo, en este caso mis sugestiones. Y hay personas que no, ¿sí? Que por distintas razones no son tan sugestionables y además tienen mucho que ver el entorno, el momento de la persona, distintos factores, el nivel de conexión que logres con el hipnólogo, que muchas veces no se logra de un momento a otro. De pronto, si ya has hecho algún proceso conmigo, mi voz te resulta más familiar y a tu inconsciente también, y el proceso fue más lineal, más profundo. Y si de pronto es la primera vez que estás haciendo hipnosis y además es la primera vez que escuchas mi voz, es muy probable que el proceso no haya sido tan profundo y es totalmente normal. No indica nada, ¿sí? La hipnosis, como cualquier proceso donde buscamos influenciar, no manipular, influenciar sobre la mente de otra persona, depende de una gran
de una serie de factores, y uno de ellos son la sugestionabilidad de la persona, el nivel o la capacidad para entrar en hipnosis de la persona, la habilidad del hipnólogo, por supuesto, ¿sí? El nivel de rapport o de conexión que tengan entre ellos y la preparación del entorno, del contexto, que haya silencio, que la persona se sienta cómoda, relajada y lo demás. Eso como factores a tener en cuenta como un análisis post-proceso. Otra cosa que probablemente hayas descubierto y te haya llamado la atención es que mi voz cambia con respecto a, como por ejemplo te estoy hablando ahora. Mi voz se vuelve un poco más grave, un poco más pausada, ¿sí? Un poco más baja, ¿sí? Con algunos, eh, con algunos matices como alargar algunas frases, hacer algunas marcaciones, que incluso no llegaste a ver porque incluso hago marcaciones con mis manos y con mi voz. No es lo mismo decir estar más tranquilo que estar más tranquilo. No es lo mismo decir mientras entras en un estado de relajación que entras en un estado de relajación. ¿Sí? Cada uno va teniendo su propio estilo, su propia manera de marcar determinadas frases, determinadas palabras, pero irás notando que hay elementos lingüísticos, elementos fonéticos que van marcando un estilo, ¿sí? Y un modelo en general. ¿Bien? Y además hay estructuras subyacentes, que son estructuras lingüísticas, que forman parte de los patrones lingüísticos del modelo Milton. Solamente te voy a dar algunos ejemplos porque luego esto lo vamos a profundizar. Y ya sabes que terminado este curso hay una especialización con certificación internacional que te va a permitir profundizar a un nivel ya profesional sobre todos estos elementos. Pero sí que quiero que tengas en cuenta. Por ejemplo, si hay una estructura que puede ser, mientras estás allí, sentado, sentada, eso hará que te relajes más. Esta estructura, donde hay algo, hay una causa A, estar sentado, sentada, que genera un efecto relajado, relajada, se llama causa-efecto. Esa es una estructura clásica del modelo Milton. Luego iremos viendo otras estructuras, pero para que tengas en cuenta que hay elementos que tienen que ver con la voz, con el estilo de la voz, con el ritmo de la voz, con el volumen de la voz, ¿sí? Tienen que ver con determinadas marcaciones que le llamamos a determinados matices que se utilizan con el cuerpo y con la voz, determinados marcadores. Tiene que ver también con estas estructuras lingüísticas, tiene que ver con el rapport, con la conexión que se logra con otra persona y sobre todo, y lo habrás notado, el uso de la ambigüedad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue la sugestión acá? Además de lo que vimos en la clase anterior, de inducirte a un estado de tranquilidad y de relajación, que por otra parte es necesaria para un proceso de inducción hipnótica, también lo que había acá, una sugestión, ¿sí?, a traer a tu mente a un amigo. ¿Qué tan exitosa o no fue para mí el proceso como hipnólogo? Es qué tanto te conectaste con ese amigo o esa amiga. Si a través de mi voz, que por un momento te decía, irá contigo, que también es una sugestión, mi voz irá contigo, si a través de todo el proceso lograste conectar, visualizar, sentir y tal vez incluso escuchar a ese amigo, tenerlo presente, el proceso cumplió su objetivo. ¿Correcto? Coméntame luego si quieres acá al pie del video cómo te fue con ese, o también en el grupo, ¿sí? Acá en el grupo de Telegram donde estoy compartiendo esto también, coméntame cómo te fue. Y un elemento central es la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Fíjate que yo no te dije a qué amigo, ni en qué momento, ni en qué lugar, ni en qué circunstancia. Simplemente utilicé la ambigüedad del lenguaje, que es una característica esencial del modelo Milton, para llevarte a vivir esa experiencia. Cuando el hipnólogo consigue, ¿sí?, influenciar en la mente, atravesando los filtros conscientes de la persona, introducirse en su mente
y sugestionarlo para que viva determinada experiencia, puede aprovechar ese estado para insertar otro tipo de sugestiones que le brinden opciones, posibilidades emocionales, espirituales, físicas, la que sea. Esa es la maravilla del modelo Milton. ¿Sí? Vamos a cerrar esta sesión con otro ejercicio donde voy a improvisar algo por acá, pero quiero usar la ambigüedad para que quede claro de una manera experiencial qué es esto del uso de la ambigüedad. Fíjate, esto en Argentina se le llama marcador. ¿Bien? Nota que es un marcador que tiene un color. Un color que para ti puede ser más recordable, menos recordable. Tiene un tamaño, este marcador, además de un color. Ese tamaño, si puedes ver, si puedes imaginariamente tocarlo, es sólido. Sólido arriba, sólido abajo, sólido de un lado, sólido del otro. Es un marcador como muchos marcadores, pero también como pocos marcadores. Su edición es limitada, aunque desconocemos si pueda ser ilimitada. Es un marcador que tiene una punta, para algunas será fina, para otras un poco más gruesa, depende comparado con qué. En fin, es un marcador. Puedes verlo, si lo golpeo, puedes sentirlo. Si imaginas que lo tocas, puedes tocarlo. Tal vez hasta puedas olerlo. Quizás tenga un olor para ti o te recuerde a otro marcador, naranja o no como este. Tiene una textura, se imagina que lo tocas. Un marcador, naranja, más claro, más oscuro, depende cómo lo veas. En definitiva, un marcador en el que tu mirada, tu mente, tu escucha estuvo en este último minuto. Simplemente porque la palabra ambigua genera en tu mente una especie de efecto acupuntura. ¿Qué significa? Donde va la palabra y cuanto más ambigua es, la mente va detrás de esa palabra, porque es imprecisa y de alguna manera te obliga a seguir el ritmo de mis palabras. Seguramente, si has estado enfocado, concentrado y con atención, durante estos segundos solamente existió en tu mente este marcador. Eso es lo que podemos hacer con la palabra y es lo que puedes aprender a hacer y seguro lo conseguirás si mantienes el ritmo en esto. Y mantener el ritmo en esto hará que puedas aprender cada vez más. Hasta la próxima clase. Gracias.